Vamos a hablar con Agustín Salvia. Él es integrante del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina y obviamente la comunicación tiene que ver con la situación, con nuestra situación. Agustín, bienvenido, buen día. Santiago Montórfano y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro, Santiago? Bueno, muy buenos días. Bueno, queríamos un poquito recorrer las cifras y los índices que ustedes han dado a conocer en estos últimos meses y la proyección que tienen para fin de año, ¿no? A ver, básicamente tenemos la siguiente situación. La información oficial que brindó el INDEC hace una semana atrás da un promedio de 40,9% de pobreza y 10,5% de población en situación de pobreza extrema, de indigencia, para el primer semestre, pero el primer semestre del año se conformó de dos situaciones muy distintas. Un primer trimestre en donde de alguna manera se mantuvo la situación anterior, aunque con más programas sociales. Recordemos que devino la tarjeta alimentar y no hubo una reactivación, se mantuvo un nivel de inflación alto. Si bien la pobreza bajó a algunos puntos, el segundo trimestre es un trimestre de mucha parálisis, donde impactó fuertemente el COVID y la política sanitaria y frenó la actividad informal y bueno, casi 30%, se perdieron 20% de los puestos de trabajo durante ese trimestre y más del 50% de la población redujo en forma significativa sus ingresos. En ese trimestre la pobreza alcanzó el 47,8%. Entre 47,5 y 47,8%. Esa situación ya marca un punto crítico en la historia de la evolución de la pobreza en estas últimas 2 décadas, incluso después de la crisis 2003 y 2002-2003, es la cifra más alta que tenemos de pobreza después de aquella crisis, ¿no? De 2001, 2002, 2003. Entonces, esta situación está fuertemente vinculada ya no a la inflación, pero sí al estancamiento que generó el COVID, y ya de una situación previa, que donde los índices de pobreza ya eran del 35, es decir, estamos hablando de que aumentó 12 puntos la pobreza en el contexto del COVID, en una situación que ya era crítica, afectando la economía de los hogares, sobre todo informales, y en donde los programas sociales, si bien vinieron a compensar o aliviar la situación, y eso ocurrió, bueno, si no hubiésemos tenido esos programas sociales, efectivamente esa pobreza de 47, 48% hubiese superado el 52%. Pero en cualquier caso, buena parte de la problemática no es cuánto más menos programas sociales brindamos, sino efectivamente la destrucción de empleo que ya teníamos antes y que se agravó con COVID y que no se vislumbra, a diferencia de la crisis de 2001-2002, un proceso de reactivación que genere justamente la posibilidad de recuperar esos trabajos en forma importante y mucho menos el ingreso. Con lo cual, la proyección al resto del año es una situación donde esto no cambiaría mucho. Nosotros hemos terminado esta semana de nuestro propio relevamiento y los datos estarán de la encuesta de la deuda social argentina, y los datos van a estar la primera semana de diciembre, como todos los años. Entrando la pobreza por ingreso, pero también la pobreza multidimensional, el desempleo, el efecto COVID sobre las condiciones de vida, incluso las condiciones psicosociales. Todo esto, sin duda, van a ser malas noticias, porque la población está fuertemente afectada por la situación, ¿no? O sea que nosotros no podemos esperar un mejoramiento de las condiciones. Alejandro, difícilmente lo estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Las actividades empiezan a reabrir, de hecho, para muchos sectores informales, sobre todo los conurbanos, en las zonas urbanas, digo, donde existe una fuerte dependencia del segmento informal de la economía. Los comerciantes empiezan a abrir porque necesitan abrir, porque tienen que al menos tratar de recomponerse, pero tampoco hay una demanda de bienes y servicios que sea importante, ¿no? Porque no se está creando empleo, porque se está tratando de recuperar el empleo perdido, los salarios están a la baja, el nivel de incertidumbre económica, financiera, monetaria es muy alto, y la inversión no llega, es decir, la gente no tiene perspectiva y un horizonte. No hablo de la inversión internacional para vaca muerta, me refiero al empresario, al comerciante,
al emprendimiento personal o familiar, tiene mucha incertidumbre para decir, saco mis ahorros, ya están menguados, y los pongo en un proyecto de progreso. Se hace muy difícil en estas condiciones. Entonces estamos en un estancamiento crítico que está asociado al COVID, pero también tiene ya 3 años de estancamiento, y diríamos que tenemos 2 décadas de un problema sistémico en la Argentina, que es que no bajamos pisos de pobreza del 25%, y los podemos subir sin techo. Por lo tanto, esta cifra del 47% del segundo trimestre, ojalá sea el techo de la pobreza en este año, pero podría ser un escalón más, es decir, un piso más dentro de una escalera que todavía puede seguir subiendo si el PBI cae mucho más que el 10% que está pronosticado, entre 10 y 12% que está pronosticado para este año. Es una catástrofe, desde el punto de vista económico y social. ¿La pasamos peor en otros momentos? Sí, hay que señalar que sí. Hubo momentos que hemos estado en situaciones económicas y sociales todavía más complicadas que esta, como fue la crisis 2001 o 2002. Hay una gran capacidad de resistencia a los hogares, hay fondos de reserva que permiten que los hogares, incluso los hogares pobres, logren mantenerse en cierto nivel de subsistencia. Los programas sociales constituyen un piso de protección que no se tenía antes, pero nada de esto es suficiente para pensar en un futuro distinto. Agustín, en 2 minutos porque tenemos que liberarlo. ¿Cuál es la foto que tienen de nuestra región? ¿De nuestra? De nuestra región. No, a ver, la situación para la región patagónica y también para la región norte patagónica, bueno, fue también una catástrofe. El turismo para toda la zona cordillerana fue un golpe muy fuerte desde el punto de vista económico, y actividades como el petróleo o el gas, que fueron golpeadas con anticipación, producto de la caída de los precios, en este contexto obviamente tampoco se ha venido reactivando, y tampoco hay consumo, y hay precios subsidiados o controlados, lo cual estamos hablando de una Patagonia que entró en recesión, tanto por el sector minero como por el sector turístico. Entonces, esto afecta fuertemente la capacidad financiera que tienen los estados provinciales para justamente llevar adelante políticas de promoción, de desarrollo o de protección social, y mucho más los municipios, que son quienes tienen que poner de alguna manera la cara, porque son los que atienden o supervisan la educación, atienden la salud, atienden la seguridad, la promoción social o comunitaria. Entonces, es una situación muy crítica con un contexto de déficit fiscal importante, en donde no hay recaudación y en donde hay recesión y estancamiento. Diría que hay conurbanos que sufren mucho, pero que tienen las formas de la informalidad como estrategia de subsistencia, pero hay poblaciones en donde no florecen los empleos porque sino es a través de ciertos nichos que tienen posibilidades, como el turismo, el petróleo, el comercio, y esto golpeó fuertemente a la Patagonia, y sin duda es un retroceso desde el punto de vista del desarrollo humano y de la integración social. Agustín, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Alejandro, igualmente, Santiago, bueno, un abrazo grande. Gracias. Agustín Salvia, integrante del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, ha pasado por La Primera Mañana.